Los humanos compartimos muchos rasgos de personalidad con los perros y es importante que conozcas qué va a hacer que tu perro tenga una u otra personalidad, porque conociendo los factores que hacen que tenga ese determinado carácter te va a resultar, en primer lugar, más fácil entender el comportamiento y el carácter de tu perro y al mismo tiempo, poco a poco y con paciencia, poder modularlo. Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver qué factores van a poder estar en tu mano, qué factores influyen para que un perro tenga una u otra personalidad. El primer factor es sin duda la genética. La genética se ha visto que influye sobre el carácter de los perros entre un 40 y un 50%. Pero ojo, que aquí se comete un error muy importante. La genética no quiere decir exclusivamente la raza. El que un animal tenga un carácter u otro, porque sea de una raza A o de una raza B, no es tan importante. Esto viene a influenciar entre un 8 y un 9%. El resto de caracteres genéticos heredados del comportamiento dependen de sus antecesores, es decir, de cuál era el carácter de su madre y cuál era el carácter del padre del perrito, aparte con independencia de que sea de la raza A o de la raza B. El segundo factor importantísimo es el entorno y el ambiente. ¿Dónde se va a criar ese perro? ¿Con qué personas? Y sobre todo, y muy importante, el grado de participación que va a tener el perro en las distintas actividades que realiza la familia. Un perro que participa en todas las actividades que se realizan en un domicilio va a ser un perro más sociable, un perro más amable y un perro, en definitiva, mucho más seguro. Luego tenemos la edad. La edad también, aunque no te lo creas, influye mucho sobre la personalidad del perro. Los perros, por ejemplo, de edad avanzada, tienen un mayor grado de concentración. Son animales que meditan más las cosas. En contrapartida, son animales que pierden cierto grado de motivación, son animales un poquito más desmotivados, y también otro carácter muy importante que pierden de su personalidad es la perseverancia. Luego tenemos el sexo. El sexo va a influenciar también en el carácter o en la personalidad de tu perro. Pero no pienses que va a ser distinto por ser macho y hembra. Esto no influye tanto como puedas imaginar. Influye, por ejemplo, el ser un animal castrado o no castrado. Por lo general, los propietarios de perros castrados reportan que sus animales, después de la castración, se muestran como animales un poco más inseguros y con una menor capacidad de concentración, que enseguida, cuando están practicando algún truco o algún juego, se cansan y dejan de hacerlo. Y por último, un factor que influye muchísimo en el carácter y en la personalidad de cualquier perro es la forma de ser del criador del perro, de cómo se ha tenido ese cachorro, cómo se ha tenido ese perrito, qué factores pueden influenciar para que luego el perro tenga una u otra personalidad. Por ejemplo, el estrés que haya podido tener la madre durante la gestación. Si ha sido una perra muy estresada, nos va a dar cachorros de peor carácter, de una personalidad más agresiva. La calidad de la atención que haya recibido la perra y el cachorro al nacimiento, esto influye muchísimo en la personalidad posterior del perro. Y en general, las experiencias de sociabilización que haya tenido el perrito de cachorro antes del destete. Esto es muy importante. No es conveniente que lleves un perro a casa destetado a muy temprana edad. Un animal que no ha tenido la fase de su vida tan importante de convivencia con su madre y con sus hermanos va a ser, en definitiva, un perro más inseguro y con mayor tendencia a ser un perro más agresivo. Pues nada más, espero que esta información haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.